Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Este es nuestra clase 8, sí, se llama Clasificación del Derecho. Vamos a esperar a ver si se une más gente para comenzar la clase. Bueno, vamos a comenzar. Nuestro tema el día de hoy es clasificación del derecho. Para esto, pues hay que volver a repetir los conceptos que hemos visto a lo largo de la clase. El derecho, definido como el conjunto de normas jurídicas, ya se están volviendo a unir. Permítame tantito. El derecho definido como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad es una disciplina amplia y compleja. La clasificación del derecho es esencial para facilitar su estudio y aplicación en diversas áreas de la vida social. En esta presentación vamos a explorar las principales clasificaciones del derecho y vamos a discutir su importancia práctica en la organización y funcionamiento de los sistemas jurídicos. Esta comprensión nos va a permitir abordar de manera más eficaz los problemas legales y las cuestiones de justicia. Antes de pasar a la segunda diapositiva, les voy a compartir, bueno, vamos a hacer un pequeño mapa sobre la clasificación del derecho. Primero tenemos, disculpen mi letra, clasificación del derecho. Esta, como hemos visto a lo largo de la clase, pues se va a dividir en dos a lo largo de la clase, a lo largo de todo el curso. Ay, permítame porque otra vez estoy viendo gente. Sí, Dinora, ¿quieres decir algo? Sí, Lick, yo no veo si está Creo. proyectando, compartiendo algo en la cámara, en la sesión. Ya, tenía desactivada la bocina, perdóname, vuélveme a repetir lo que estabas diciendo, por favor. ¿Ahí me escucha, Lick? Sí, ya. Buenas tardes. Que no, bueno, yo veo, por ejemplo, los usuarios, o sea, no veo como si estuviera compartiendo pantalla de algo. ¿Qué ves entonces? O sea, se ven sus iniciales, las de Kenia Pérez, las de Marlene y abajito, pues.
Ok, a ver, déjame ver entonces. Ay, qué lata con todo esto. Pero ahí va, ya creo que se está cargando. Bueno, mientras se carga, ¿alguna duda del tema anterior, la clase pasada de aplicación del derecho? Yo quisiera poner algo, Lick, si me lo permite. A ver, dime. Es que la semana pasada yo vi la clase ya grabada, porque, dame un minuto, Mason, porque nunca pudimos ingresar a la clase. Sí nos compartió la liga y todo, pero como que nunca nos dieron a aceptar y estuvimos varios compañeros ahí como 30 minutos hasta que ya pues desistimos. Y lo sé porque en el grupo de WhatsApp todos se comparten de quién ya pudo entrar, quién ya entró a la clase. Entonces, no sé si hubo algún tema con la plataforma, pero si nadie pudimos accesar. ¿Hay alguna maestra que, por ejemplo, le mandamos mensaje previo o así en el aula? O bien si lo autoriza o así, de tener el teléfono de al menos una persona, pues para que nosotros pudiéramos tener un contacto directo sin atiborrarla de mensajes, ni mucho menos, nada más para estar todos en sincronía, porque pues es la clase, pues la columna vertebral de la licenciatura y para todos es bien importante. Ok, sí, pues está, no sé qué haya pasado, la verdad, porque no me salió que alguien se quisiera unir a la sesión o así. Ahorita sí me están saliendo que se quieren unir, pero desconozco totalmente esto de la tecnología y qué haya pasado en aquella clase pasada. Pero pues si alguien, o sea, me puedes dar tu número tú, yo te mandaría WhatsApp, Sí, claro que sí, con ¿sí? gusto. A ver, dime. Perdón, 812. 812 Sí, 508 508 84, 84 sí, 65. 65. Ok, yo te mando entonces WhatsApp y tú ya me tienes ahí, o sea, serías mi canal de comunicación, ¿está bien? Claro que sí. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo, pues me mandas mensaje para ver si me salgo de la sesión, la vuelvo a iniciar, les paso otro link o a ver qué hacemos. Muchas gracias, qué ¿Sí? amable. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna duda del tema anterior? Bueno, entonces vamos a volver a empezar desde el principio. Esta es nuestra clase 8. El tema se llama clasificación del derecho. Bueno, como introducción, ya tenemos todos nuestros conceptos bien establecidos. Bueno, el derecho, entonces, definido como el conjunto de las normas jurídicas que van a regular la conducta humana en sociedad, es una disciplina, como ya sabemos, amplia y compleja. La clasificación del derecho es esencial para facilitar su estudio y aplicación en diversas áreas de la vida social.
En esta presentación vamos a explorar las principales clasificaciones del derecho y vamos a discutir su importancia práctica en la organización y funcionamiento de los sistemas jurídicos, específicamente en el sistema jurídico de México. Esta comprensión nos va a permitir abordar de manera más eficaz los problemas legales y las cuestiones de justicia. Se escucha muy bonito. Pero antes de eso, andaba tratando de compartir una pantalla para poder hacer un diagrama con la clasificación del derecho, pero creo que si ahorita no pudieron verlo, significa que no van a poder hacerlo. Entonces, mejor ese diagrama te lo voy a compartir a ti, Dinora, y tú ya lo mandas a su grupo, la comunicación que tengan ustedes. Sí, Ok, déjame entonces, primero te agrego para mandarles eso. Mira, ya te mandé la imagen, ahí sí la puedes compartir. Sobre de esa imagen, pues prácticamente vemos, esta diapositiva está un poquito, empieza más enfocada a lo que es el derecho público y el derecho privado, antes de conocer pues las dos ramas fundamentales de la clasificación del derecho. Entonces les quería compartir esa imagen, donde si es posible que la estén viendo en este momento, pues nos viene una clasificación del derecho como tema principal, dividido en dos ramas, derecho subjetivo y derecho objetivo, que aquí les vamos a llamar dentro de este temario, como viene en la diapositiva 7, que es derecho sustantivo y derecho adjetivo. Bueno, dentro del derecho subjetivo vamos a tener una clasificación. Digo, dentro del derecho objetivo vamos a tener dos clasificaciones, que vendría a ser el derecho externo y el derecho interno. Dentro del derecho externo tenemos lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y dentro del derecho interno, que es lo que en esta clase es la que nos importa más, a menos obviamente que se vayan a dedicar a todo lo exterior, tendríamos lo que es el derecho público y el derecho privado. Dentro de este público y privado, pues vienen otra vez un poquito repetitivo a lo que ya hemos estado viendo a lo largo de este curso, lo que es dentro del derecho público, derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, y dentro del derecho privado, que tenemos derecho civil, derecho mercantil y el derecho canónico. Entonces sale diapositiva, por si la pueden ver, los que no estén presentes en la clase, pues ahí les mandaron, ya Dinora se encarga de mandarles la foto para que la estén viendo mientras ven la clase grabada. Prácticamente esa es la clasificación del derecho, pero aquí en esta clase nos vamos a centrar más en lo que es derecho público y derecho privado. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente tema. Sin leer, ¿alguien me puede decir la definición del derecho con sus propias palabras, sin que sea el conjunto de normas jurídicas, bla, 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 bla? O sea, con sus propias palabras me pueden definir el derecho con todo lo que hemos visto a lo largo del curso. A ver, Dinora. El derecho lo entiendo como el ordenamiento de reglas sociales para llevar una sociedad en armonía y donde se establecen las consecuencias para cuando realizas algún acto ilícito o ilegal. Así lo entiendo. Sí, exactamente. Esa manera es una manera de parafrasear nuestro reburujado concepto y exactamente eso era lo que pedía que me pudieran explicar. Si ustedes ya lo pueden entender para explicarlo en maneras simples, es que ya les quedó clarísimo lo que es el concepto de derecho. Bueno, importancia de la clasificación. Va a facilitar el estudio y la aplicación del derecho en diferentes áreas de la vida. ¿Por qué creen
que tenga la clasificación que vaya a facilitar. ¿Por qué creen que nos especifique áreas de la vida? Bueno, nos referimos a áreas de la vida precisamente porque no todos vivimos como robots, todos en la misma sintonía y en las mismas situaciones. Puede ser que alguien se dedique al comercio, puede ser que alguien se dedique, que no tenga casa y quiera rentar, puede ser que alguien haya cometido un delito o alguien haya sido víctima de un delito. Por eso, la clasificación nos va a ayudar a facilitar la aplicación y el estudio en las áreas de la vida. Si a mí me toca ser la persona que no tiene casa y voy a rentar, ¿qué clasificación del derecho? Sin que todavía lo veamos más a fondo, pero con todas las aportaciones del curso que hemos tenido, ¿qué clasificación del derecho, qué rama creen que sea la que me vaya a regular mi contrato de arrendamiento? A ver, Marlene, Derecho civil, maestra. así es la rama del derecho civil. Entonces, mi área de la vida en ese momento es que yo voy a rentar una casa porque no tengo una casa propia o por las cuestiones que hayan sido. Entonces, la clasificación que me va a facilitar la aplicación a mi área de la vida va a ser entonces el derecho civil. Ahora bien, si yo soy víctima de un delito, ¿qué rama del derecho va a ser la que me va a aplicar? Marlene, Yoli, dime. penal. Ajá. Y ahora, Dinora, ¿me puedes dar un ejemplo de una área de la vida para que nosotros podamos identificar la clasificación del derecho? Sí, una rama de la vida para identificar el derecho. Una área, o sea, algo que haya pasado o que para nosotros poder identificar en dónde encuadramos nuestra rama del derecho. Pues, por ejemplo, en la adquisición de un vehículo o de un bien mueble es derecho mercantil. Sí, exactamente. Marlene, Por ejemplo, en la utilización de los recursos naturales podemos el derecho agrario. sí, y el derecho ambiental, ahí mismo entra, dependiendo ahora sí qué tan específico va a ser nuestra utilización con esos recursos naturales. Si va a ser para fines de explotación dentro de un área ejidal, por ejemplo, o va a ser para fines de explotación dentro de una reserva natural. Entonces ahí ese ya va más específico todavía. Pero bueno, creo que ya vamos entendiendo lo que viene a ser la clasificación y la importancia y por qué nos habla de una facilitación y una aplicación para determinadas áreas de la vida. Objetivo de la presentación va a ser analizar las principales clasificaciones del derecho y su relevancia práctica. Ahora sí pasamos a lo que es el derecho público y el derecho privado. Bueno, el derecho, como ya vimos, se va a dividir en dos grandes áreas, que va a ser el público y el privado. Para lo público tenemos que va a ser el que regule las relaciones entre el Estado y los particulares. ¿Quiénes vienen a ser los particulares en esta rama del derecho público? Marlene. Los particulares son las empresas y instancias de gobierno, maestra. No, más bien las empresas y instancias de gobierno vienen a ser el Estado. Bueno, más bien las instancias de gobierno vienen a ser el Estado, pero Ajá. las empresas sí viene a ser el particular, particular como persona moral. Ok. Dinora, ¿querías aportar algo? Era eso, Liz. Ah, ok. Y entonces dentro de particulares, como hablamos de una persona moral, en el caso de las empresas, también viene asomándose lo que es la persona física, que son obviamente todos nosotros frente al Estado. Entonces, el derecho público va a regular relaciones entre el Estado y entre las personas, entre las simples personas como nosotros y personas morales como las empresas. Sus áreas principales, derecho constitucional, administrativo, penal y fiscal. ¿Por qué creen que el derecho penal pertenece al público y no al privado?
Dinora. Porque está enfocado a personas físicas de manera global, por decirlo así. Sí, en cierta manera sí, pero más que nada porque al momento de que eres víctima de un delito es del interés social, ¿verdad? O sea, si a ti te roban, entonces significa que hay un ladrón y que cualquiera puede ser víctima de ese robo. Y por eso nos viene a proteger el Estado. Por eso la rama penal pertenece al derecho público y no al derecho privado, porque pues si fuera privado sería como que arreglen entre ustedes. Para yo, Estado, no tengo nada que ver con que te hayan matado a tu hijo. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, en lo fiscal, ¿por qué el derecho fiscal pertenece al derecho público? Pues porque el derecho, a ver si no. Es el que regula las atribuciones como los impuestos sobre todo lo que tenemos y Hacienda, impuestos a vehículos, todo eso. Así es. Entonces, al haber una recolección de dinero de parte de los particulares, pues no tendrá nada que ver con el derecho privado, pero sí con el Estado. El Estado va a recoger sus tributos para emplearlos en lo que viene destinado conforme a las leyes, que son pavimentaciones, medicinas. Déjenme admito a Itzel que está pidiendo entrar. Listo. Y entonces, nos vamos a derecho privado. El derecho privado entonces va a venir a regular, al contrario del derecho público, las relaciones solamente entre particulares o ramas principales. Digo, particulares. Y como ramas principales vamos a tener lo que es el derecho civil mercantil y el laboral. Ahorita hablamos sobre la compraventa de un inmueble, derecho mercantil. Claro, siempre y cuando sea con fines de comercio. Toda la clave para entender el derecho mercantil es que el fin sea de comercio. Si, por ejemplo, es una compraventa entre particulares, mi mamá me vende a mí un inmueble, pues ahí ya estamos hablando de algo de carácter civil, ya que no hay un fin de comercio de por medio. Como derecho civil, hablamos del arrendamiento, hablamos de algún ejemplo de derecho civil que se les ocurra. Herencias. Ajá, el derecho sucesorio, precisamente. ¿Y por qué creen que el derecho laboral pertenece al derecho privado y no al público? Si estamos hablando de que el derecho laboral surge de relaciones eh, sociales y de desventaja frente al que tiene el trabajador frente al patrón. ¿Por qué creen entonces que venga a ser parte del derecho privado y no del público? Dinora, adelante. Porque este se basa en por ejemplo, en los contratos pues, de carácter privado de las empresas que están brindando a sus, o sea, empleado y empleador. Ya es algo de carácter privado y en caso de que infringiera algo, inicia el proceso del derecho laboral donde el empleado busca algún tipo de, pues, defensa, por decirlo así. Exactamente, mencionaste algo que es muy importante, que la relación surge de un contrato. Un contrato es plasmar las voluntades de dos partes, privadas las dos partes. Este contrato laboral puede ser escrito o puede ser de manera verbal. Entonces, al momento de que yo hago un contrato para contratar o para que me contraten en una empresa, yo paso a ser parte del derecho privado. Pero aquí hay que hacer una distinción porque el derecho de la seguridad social, ¿en dónde creen que caiga? ¿En el derecho público o en el derecho privado? Sí, obviamente este derecho va a derivar del derecho laboral. ¿En dónde creen que caiga? Público, ¿Por qué en público? porque ya es con una asociación del Estado que sería el IMSS. Exactamente. IMSS, ISSSTE, AFORES, todo lo que tenga que ver para una protección
al particular, que viene a ser al trabajador. Por eso, aunque este derecho de seguridad social derive del derecho laboral, va a pertenecer al derecho público. ¿Alguna duda aquí? Yo no, Liz. Bueno, ok, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Derecho privado. El derecho privado va a regular las relaciones entre particulares, abarcando el derecho civil, que trata sobre las personas, los bienes y las obligaciones. El derecho mercantil, que se enfoca a las relaciones comerciales, y el derecho laboral, que regula las relaciones de trabajo. Obligaciones. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos dentro del derecho con obligaciones? Si sabemos que existen los derechos y las obligaciones, ¿por qué? O sea, ¿qué significa obligaciones? ¿Por qué encontramos este concepto aquí? Por ejemplo, cuando tienes el derecho a la familia, tienes la obligación de proveer a la familia. Exactamente. Tienes la obligación a brindar alimentos, tienes derecho a tener una convivencia con tus hijos, pero todo derecho va a traer una obligación. Una obligación viene a ser, ahí se me olvidó el concepto, pero va muy ligado con los deudores y los acreedores. Déjenme, lo checo. Es que obligaciones y bienes, derechos y obligaciones es todo un tema aparte que creo que van a ver muchísimo más adelante. Sí, la obligación es un vínculo jurídico que nos obliga o nos hace la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Aunque este pago no sea monetario, viene a ser una obligación. ¿Me pueden dar? A ver, ¿a quién quiere participar que me dé un ejemplo de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho laboral? Ejemplo, no nada más de que me digan esta rama o este suceso, o sea, platíquenos el supuesto. Yo, A ver, dinos. bueno, por ejemplo, en el derecho civil, cuando tienes el derecho a formar esta institución que es el matrimonio, estás obligado a proveer al matrimonio en medida proporcional en cuanto a si la persona trabaja o no trabaja, cómo administrar eh, los gastos de la casa, incluso pues cuando te divorcias, la pensión alimenticia, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el derecho civil, en el derecho mercantil, por ejemplo, si compras un vehículo, no solo es cumplir con los pagos de tu vehículo, sino también dar los impuestos que genera la tenencia del vehículo y todo lo que conlleva pues adquirir un contrato de esa magnitud de compraventa. Y en el laboral, por ejemplo, hace no sé si 3 o 4 años iniciaron con el movimiento de lo del REPSE, que era que los outsourcing estaban totalmente privados, prohibidos por decirlo de alguna manera, y que todas las empresas tenían que tener montados al seguro social a sus trabajadores y con el salario real. Exactamente. Muy buenos supuestos. Entonces, ya nos queda mejor claro a qué nos referimos con derecho privado, ¿verdad? Aquí los temas se vienen muy repetitivos en lo que es la materia de introducción al derecho, pero porque, como lo dijo Dinora, es la raíz de toda la carrera. Entonces, por eso nos repiten y nos repiten y nos repiten para que se nos quede totalmente grabado. Pudiendo entender este tema de la clasificación del derecho, cuando llegue a nosotros cualquier persona con un problema, solamente platicándolos, vamos a poder ser capaces de decir, ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto.
dependiendo de qué vamos de qué rama nos vamos a dedicar. Si yo soy un abogado totalmente, ¿cómo se llama? Familiarista, y llega alguien y me habla de que tiene una multa de tránsito, ¿a dónde creen que me tengo que meter a estudiar qué rama? ¿Derecho jurídico? Mm, la rama de derecho jurídico, ¿a qué te refieres con derecho jurídico? Marlene. Es que ya se me olvidó. Ok, bueno, una multa de tránsito cuando alguien viene y dice es que me multaron porque una cuestión falsa no cumple con los requisitos que tiene que haber en la multa, no viene en condiciones, no viene modo, lugar, fecha, nada. Yo voy a interponer un recurso administrativo, entonces me voy a ir con que esto es derecho público en la rama de derecho administrativo. Por eso es muy importante conocer la clasificación, porque nos van a llegar personas con sus problemas, pero no nos van a decir, mire, Lick, tengo este problema que pertenece a la rama pública y específicamente en el derecho civil. O sea, no, ellos nos van a platicar como cualquier persona platica un chismecito, por así decirlo, y nosotros, con nuestro entendimiento de esta clasificación, vamos a poder saber en dónde va a encuadrar ese supuesto, en qué rama, derecho privado, derecho público y en qué subrama específica. ¿Sí, sí me logro explicar? Sí, Sí, maestra. Ok. Bueno, pasamos entonces a derecho público. Mm, No, permítanme tantito, permítanme tantito. Es que ya venía mi criatura a llorar. Pero bueno, en el derecho público, de acuerdo con una clasificación aportada por García Maínez, ¿saben quién es García Maínez? ¿No? Bueno, García Maínez es un autor que tiene uno de los libros básicos en todas las carreras de derecho que se llama Introducción al Estudio del Derecho, precisamente. Solamente que ese autor en lugar de hacer una introducción, pues empezó a utilizar todo la reburujo de conceptos sin antes dar una introducción verdadera. Pero pues es una de nuestras fuentes bibliográficas más importantes. Él estableció que pertenecían al derecho público los derechos constitucional, administrativo, penal y procesal. Por ejemplo, derecho constitucional, ¿qué viene a ser? ¿Alguien sabe qué nos referimos con derecho constitucional? ¿Dinora? este, es como la principal fuente de derecho, por decirlo así, debajo de la Constitución están todas las demás normativas y leyes, no hay algo por encima de la Constitución y bueno, esta puede ser modificada, derogada o reformada dependiendo de las necesidades de una sociedad. Exactamente, deriva precisamente de la Constitución y de ellas van a derivar todas las demás leyes. Entonces, el derecho constitucional viene a ser una ciencia jurídica que va a determinar entonces la estructura orgánica del Estado, ya que pues en la Constitución vemos cómo se va a dividir el Estado, la forma de gobierno que vamos a tener, las funciones y las atribuciones de los órganos superiores que van a integrar el poder público, ya sea en función ejecutiva, en legislativa o en judicial. Y además va a garantizar a las personas físicas o morales una esfera de derecho jurídicamente invulnerable. Por eso, todos nuestros derechos están consagrados en la Constitución. Si un derecho no está reconocido en la Constitución, no quiere decir que no se nos tenga que respetar. Sin embargo, va a ser un poquito más difícil que podamos llegar a un respeto por medio de las leyes. Como les pongo el ejemplo del aborto. El aborto no era un derecho constitucionalmente protegido, pero era un derecho protegido en diferentes entidades federativas. ¿Qué pasa después? La Corte, después de varios estudios,
decide elevarlo a rango constitucional. Entonces el aborto pasa a ser un derecho constitucionalmente protegido y se le solicita a todas las entidades federativas que se adecuen a él. Entonces, que el derecho no esté dentro de la Constitución no quiere decir que no sea un derecho que se tenga que proteger. Sin embargo, va a ser más difícil exigir su cumplimiento o exigir su respeto, más bien. También tenemos dentro del derecho público lo que viene a ser el derecho administrativo. Ahorita que hablábamos sobre las multas, se define el derecho administrativo como la rama del derecho público que tiene por objeto específico, como su nombre lo dice, la administración pública. Administrar. ¿Qué significa administrar? Significa obrar para la gestión o el cuidado de determinados intereses propios o ajenos, rebuscadamente. La administración pública puede ser definida como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de este tienden a la satisfacción de intereses colectivos. A mí en lo personal no me gusta para nada el derecho administrativo, pero sé que hay muchas personas que se apasionan con el derecho administrativo y con eso son totalmente felices. Y pues en resumen, para el derecho administrativo tenemos lo que es la administración federal, la administración estatal y la administración local o municipal. Como administración federal, ¿qué ejemplo nos podrían dar? Pues viene a ser el presidente, ¿no? El presidente, su partido. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la administración local, ¿qué estamos hablando? Pues de la presidencia municipal de Saltillo, específicamente no, ni siquiera sé cómo se llama el presidente de Saltillo. Bueno, el presidente municipal de Monterrey, por ejemplo. Estamos hablando de una administración local, una administración estatal, como su nombre lo dice, vendría a ser todo el poder ejecutivo de manera estatal. Entonces, todo esto de rama administrativo tiene que ver con los poderes del Estado y las facultades que tiene el Estado entendido como ente de poder. También dentro del derecho público tenemos el derecho procesal. ¿Alguien me puede decir qué es el derecho procesal? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el derecho procesal también vas a ver. Nando Aguilar, adelante. Sí, hola maestra, buenas tardes. Se refiere al conjunto de normas y principios que regulan los procedimientos judiciales para resolver conflicto y aplicar la ley. Exactamente. ¿Algún ejemplo de ley específica que hable de derechos procesal? Puede ser la presentación de la demanda. Sí, el Código de Procedimientos Civiles. Ahí viene establecido cómo tiene que venir formulada una demanda y cuánto tiempo se presenta, digo más bien cómo se presenta, cuánto tiempo tienen para admitirla, cuánto tiempo tienen para la contestación. Ese está consagrado en el Código de Procedimientos Civiles. También está el Código de Procedimientos Penales. Ahora con el nuevo sistema, bueno, ya ni tan nuevo sistema de justicia penal, ya tiene varios rato aplicándose. Ahí viene también todos los pasos a seguir desde que es agarrada la persona en el delito, ya sea en flagrancia o por alguna orden. Ahí viene, a partir de que tú lo agarras, haces esto y luego esto, con todo tiempo y todo, hablando de un proceso. Entonces, nuestro derecho procesal se va a consagrar en las leyes procesales que específicamente vienen en los códigos procesales de las materias que queremos seguir. Por ejemplo, cuando tenemos derecho mercantil, ¿hay un código de procedimientos mercantiles o es un código de procedimientos civiles? Alguien que sepa. Mercantiles. Pues no. Dentro del derecho mercantil no hay un código específico para sus procesos, pero se va a basar en el Código de Procedimientos Civiles. En el Código de Procedimientos Civiles va a ser supletorio. ¿Qué quiere decir supletorio? Que va a estar por arriba del Código Mercantil, del Código
del Código de Comercio, perdón, que son las leyes mercantiles, porque en el Código de Comercio no va a venir cómo presentar la demanda, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, los pasos, bla, bla, todo eso va a venir ya en el Código Civil, porque el mercantil viene a ser una derivación del civil. Bueno, venía a ser en el momento de que se hizo la clasificación, pero como la evolución del derecho, como ya sabemos, es muy constante, tuvimos que tener una rama específica para el derecho mercantil, pero entonces esta derivó prácticamente de los procesos civiles. Entonces, el Código de Comercio no tiene en sí un código procesal, sino que se va a basar a lo que dice el Código Civil, a menos claro que el Código de Comercio específicamente digan, para este juicio ejecutivo tú tienes tantos días para contestar. Ahí entonces hablamos de un proceso, pero no es en sí un código procesal, sino viene a ser un código de comercio, como un código penal. No sé si ya los revolví tantito o si me logré explicar. Pero bueno, entonces, como definición de García Maínez, tenemos que el derecho procesal, como nos dijo su compañero, viene a ser el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa y con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación, existencia o inexistencia de determinada obligación, y en caso necesario, se ordene que esta obligación se haga efectiva. Ese viene a ser nuestro concepto de derecho procesal. También dentro del derecho público, de los más importantes que tenemos es el derecho penal. ¿Por qué creen que sea parte del derecho penal? Obviamente ya lo vimos adelante, pero quiero ver si ya, digo atrás, quiero ver si me lograron entender. ¿Por qué creen que sea importante o por qué pertenece el derecho penal al derecho público? Ya viendo todo lo que hemos visto en esta clase. Ahora sí, una respuesta más profesional, por así decirlo. ¿La rama de derecho penal pertenece al derecho público porque interviene el Estado? Sí, interviene el Estado, pero más que nada porque la afectación de cualquier delito afecta a la sociedad en general. Entonces, no puede pertenecer a un derecho privado donde solamente son afectaciones entre particulares. Como tú lo mencionas, interviene el Estado porque la afectación del delito es de manera general. Si a mí en mi ciudad matan a mi vecino, pues no solamente va a quedarse entre el asesino y mi vecino, sino que esto viene a ser un impacto social y es por eso que el Estado interviene y por eso el derecho penal va a pertenecer al derecho público. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Derecho sustantivo y derecho adjetivo. Al principio de la clase, pues les mencioné que aquí vamos a ver el derecho sustantivo y adjetivo en lugar del derecho subjetivo y subjetivo y objetivo, que prácticamente es lo mismo, pero para fines de esta clase le vamos a llamar sustantivo y adjetivo. Este debió haber sido la primera diapositiva, pero para poder entender la clasificación con la imagen que les pasó de Inora, ahí viene especificado que primero todo deriva del sustantivo y del adjetivo. Bueno, como clasificación del derecho, se va a distinguir el sustantivo y adjetivo. Como sustantivo tenemos que va a ser el que va a definir los derechos y las obligaciones. Por ejemplo, el Código Civil o el Código Penal. Como derecho adjetivo va a establecer los procedimientos para hacer valer los derechos y cumplir las obligaciones. Como ejemplos tenemos el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales. ¿Alguna duda con derecho sustantivo y derecho adjetivo? No, Ok. Vamos a verlo un poquito más a fondo, solamente para ahondar un poquito más en el tema. Derecho sustantivo define los derechos y obligaciones de las personas. Ya vimos, ejemplo, Código Civil, Código Penal. El Código Civil nos viene a establecer los derechos de propiedad y obligaciones contractuales que pertenece al derecho público, privado. Y el Código Penal va a definir los delitos y sus sanciones. ¿A dónde pertenece el Código Penal? Nos va a pertenecer entonces al derecho, estoy admitiendo a alguien, al derecho público.
Como derecho adjetivo, también es conocido como derecho procesal, entonces va a establecer los procedimientos para hacer valer los derechos y cumplir obligaciones, como por ejemplo el Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, que nos van a proporcionar las reglas, como ya les decía, para llevar a cabo los juicios y otros procedimientos legales, asegurando que las disputas los problemas se resuelvan de manera justa y ordenada, en teoría, porque créanme que se agarran de la greña en las audiencias. Derecho nacional y derecho internacional. Derecho nacional, ¿qué vendría a ser? Derecho interno. Derecho internacional, ¿qué vendría a ser? Derecho externo. Como derecho nacional tenemos las normas que rigen dentro de un estado, como por ejemplo la Constitución, y el derecho administrativo, el penal o el civil. Y como derecho internacional tenemos las normas que rigen las relaciones entre estados. Si se fijan, dentro del derecho interno tenemos las relaciones del estado con los particulares, ya sean personas físicas o personas morales. Y en el internacional, que viene a ser el derecho externo, tenemos la relación entre los estados, estados entendidos como entes de poder. Por ejemplo, la relación que tiene México con Estados Unidos viene a ser parte del derecho internacional, del derecho externo. Como ramas tenemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ahora, ya con los conceptos de los derechos, del derecho público y el derecho privado, ¿a qué creen que se refieran con el derecho internacional privado? ¿Dinora? Es el que hay entre los acuerdos entre las empresas de manera internacional, por decirlo así, como las empresas que trabajan de logística, en traslados, embarques que le dan servicio a un país y a otro, son como enlaces. ¿Pudiera entrar eso? Exactamente. Facilitar movimiento de personas, intercambio de bienes y servicios. Todo lo que tú nos dijiste en maneras simples, yo te lo digo en maneras rebuscadas, pero significa que lo estás entendiendo bien para poderlo explicar. Eso es, a eso nos referimos con derecho internacional privado. Y con derecho internacional público, Dinora, adelante. Este es ya de manera general entre individuos o personas físicas, por decirlo así, el derecho que tienes a tu pasaporte, a salir fuera, a tener, no sé, alguna visa laboral, todo ese tipo de trámites, que incluso hay consulados, ¿verdad? Digo, de que puedes acercarte, por ejemplo, si se te vincula a un delito en Estados Unidos, hay como que algún tipo de defensoría de embajada mexicana allá. Así es, como no sé si supieron el caso de, ay, no me acuerdo si fue en Salvador, Ecuador, donde se metió el gobierno de ese país a sacar al expresidente, se metió una embajada mexicana. Esa relación, esa ruptura que hubo, pues era regulada por el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque como lo menciona nuestra compañera, hablamos de relaciones que tienen que ver con embajadas, consulados, trámites de visas, que nos admitan allá, que nos regresen allá, que nos reporten incluso. Entonces, esa invasión que hubo a la embajada mexicana, pues derivaba, la norma que alegaba el gobierno mexicano que se había roto, precisamente derivaba del derecho internacional público, una relación entre un estado y otro estado. No tenía nada que ver con privado porque, pues, ya conocemos la rama privada, era cuestiones de particulares, pero sí como público porque estábamos hablando de dos estados que aparte estaban sometidos a las leyes que al final dijeron que no hubo violación ni nada de eso, pero pues sí es otro tema. Derecho nacional. ¿Qué entendemos por derecho internacional? Pues el derecho interno. Se refiere a las normas que rigen dentro de un estado. Estado el que queramos. Si quiere, puede ser un derecho interno en el país de Estados Unidos, en Europa, donde sea. Aquí precisamente nos vamos a centrar en México.
y va a abarcar diversas ramas, como ya lo estuvimos viendo, constitucional, administrativo, penal, civil, mercantil, mezclando conjuntamente derecho público y derecho privado. Estas normas establecen cómo deben de comportarse los individuos y las instituciones dentro del país. Derecho nacional, más bien yo le llamaría derecho, bueno, no más bien, se llama derecho interno. Derecho internacional, otra vez el derecho externo. Regula relaciones entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Incluye el derecho internacional público, que trata sobre los tratados, derechos humanos y normas de guerra. También aquí entra, por ejemplo, la guerra que hay en Israel ahorita, pues entra parte del derecho internacional. Derecho externo. Se ocupa de conflictos de las leyes entre jurisdicciones diferentes y asuntos como el comercio internacional y la protección de las inversiones extranjeras. Ay, aquí se me juntaron todas las letritas. Derecho, aquí dice positivo y aquí dice natural, así que vamos a ver derecho positivo y natural. ¿Me pueden recordar? Ya lo vimos en otras clases, ¿qué es el derecho positivo? Dinora, adelante. El derecho positivo es un derecho que no siempre está vigente, tengo entendido, pero que es como algo a lo que tienes derecho a hacer uso, aunque no lo uses, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo cuando vas a exceso de velocidad y te aparece la señalética, no sé, 60 kilómetros por hora y tú vas en 80, a lo mejor ya infringiste una regla, una norma, pero si no hay alguien que la detecte o de esas cámaras que te detectan y todo, pues no se está aplicando en sí el derecho como tal, aunque exista, a lo mejor no se está aplicando una consecuencia. Así es. Prácticamente nos definiste más a fondo lo que es el conjunto de normas, sus sanciones y que haya alguien o no haya alguien para aplicar la sanción, ese derecho, ese conjunto de normas es válido. Todo lo que nos quisiste decir está correcto, nos lo abundaste más a fondo, pero pues prácticamente es hecho. Derecho positivo, conjunto de normas que tienen una consecuencia y que es válido por el simple hecho de existir. Exactamente. Y como derecho natural, nos vamos filosóficamente otra vez a nuestra utopía de los derechos fundamentales, la ética jurídica y que pues obviamente tenemos derechos fundamentales por el simple hecho de ser de la naturaleza humana de la que provenimos. Entonces, tenemos como conclusión derecho positivo, las normas jurídicas y derecho natural, principios y normas derivadas de la naturaleza humana, perdón. Derecho colectivo y derecho individual. Déjenme, doy esta diapositiva rápido antes de que nos vaya a cortar ya el Teams porque creo que vamos a exceder el tiempo. Pero bueno, la clasificación entre derecho colectivo y derecho individual se va a enfocar en el sujeto titular de derechos. Como derecho colectivo, pues va a ser las que protegen los intereses y derechos de grupos. Colectividad nos lleva a la palabra grupos o comunidades, como por ejemplo el derecho ambiental. ¿Por qué el derecho ambiental? Pues porque cuando afectas, por ejemplo, una planta contaminadora, bueno, cuando afectas un manto acuático, pues no nada más estás afectando a una persona, ni a la persona a la que se le tenía la propiedad de ese pozo de agua, sino que vas a venir a afectar a un grupo o a una comunidad y por eso va a pertenecer al derecho ambiental. Y los derechos laborales colectivos, como por ejemplo la huelga. La huelga, aunque nazca de una relación laboral, pues no nada más va a ser individual, no va a ser de que yo como trabajador único, o sea, yo como trabajador individual más bien entro en huelga contigo, sino que va a ser una colectiva que viene a ser un conjunto de trabajadores pertenecientes a un sindicato para realizar esa huelga contra el patrón.
Como derecho individual tenemos normas que protegen los intereses y derechos de las personas individuales, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho a la privacidad. Aquí sí, ¿por qué el derecho a la privacidad no viene a ser parte del derecho colectivo? Pues porque mi privacidad no va a ser la misma que la de mi compañero de al lado o que mi compañero de enfrente. Entonces mi privacidad, como su nombre lo dice, va a ser inherente a mi persona, por eso va a ser parte del derecho individual. Derecho colectivo va a proteger los intereses y derechos de grupos y comunidades. Como ejemplo tenemos ya el derecho ambiental y por el otro lado, el derecho individual va a proteger intereses y derechos de personas. Ah, caray, está lo mismo que dice aquí, pero bueno. Otra vez, proteger la vida humana, proteger derecho a la privacidad y todo eso, pues solamente es inherente a mi ser individual y no como colectividad. Bueno, sin leer esta conclusión, ¿quién me quiere dar la conclusión de esta clasificación, de este tema de clasificación del derecho? Adelante, Dinora. Bueno, entiendo el tema de la clasificación del derecho, que es en donde vamos a perfilar o a enmarcar los casos que se nos pudieran presentar como abogados para darle el tratamiento o el proceso adecuado. Como mencionaba, llegan las personas y te plantean su situación y pues ya sabes tú si es un derecho civil, un derecho mercantil o un derecho penal, dependiendo del perfil o los matices del caso que te vaya a presentar cualquier persona. Exactamente. Analizar y abordar diferentes problemas legales. Como su compañera Dinora ya nos dio la conclusión, ya no tiene que leer esto. Prácticamente fue lo que nos dijo ella. Muy bien, entonces finalizamos ya con el tema. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, estoy de hecho con leyendo los conceptos que habíamos hecho de tarea de la semana pasada, pero me parece muy interesante. Ah, ok. ¿Tienes alguna duda del tema pasado? Que sí, ahí ya me comentaron del problema que hubo para ingresar, pero ¿tienen alguna duda de eso? Y fíjense que a mí se me hizo raro que nadie se estuviera uniendo a la reunión. Dije, no, pues sabe. Yo No, tengo una ha estado, duda. A ver, adelante. Bueno, es sobre las diapositivas de ahorita. ¿Hay forma que las pueda subir a la plataforma? Lo que sucede es de que no las, no hice escrituras, ni le ¿Les pude parece tomar que captura. se las mando a Dinora y ella los comparte por vía WhatsApp? Ah, muy bien. Sí, está bien. Sí. Bueno, porque según yo sí se están subiendo a la plataforma, pero si me dices que no, ya de veras ya no entiendo qué pasa con Teams. Ah, Pero sí, mejor ok. se las comparto a Dinora y ya que ella se las mande al grupo que tienen. Ah, ok, ok, Maestra, ok. perdón, maestra, pero ¿de qué grupo es Dinora? Ah, Porque hay déjame, varios grupos. es que sí, Ah, hay un grupo que se llama así, Introducción al Derecho, licenciada Natalia. Casi todos los grupos de WhatsApp a los que pertenezco tienen su nombre, el nombre del maestro como tal para no errar. Pero si no, pues déjame te digo de qué aula soy. Ay, y siempre lo tengo a la mano. Lo que pasa es que hoy tuve una situación y me van restableciendo el internet. Si estoy desde mi celular, casi siempre tomo esta clase en el celular. Pero si no, es que hay varios grupos, no sé, hay uno de introducción al derecho así general, donde están todos, independientemente de qué clase tomen, y hay otro que ya está como que el de sociología, el de matemáticas, no sé en qué grupo estés tú, compañera, o si quieres tomar mi número y te lo hago llegar, no tengo tema. Estoy viendo que aquí hay varios de aduanas. Yo también soy de ese grupo, que viene siendo el G, logística y aduanas. Ah, ay, perdón, es que mi máquina, o sea, la computadora se va inicializando.
no me deja abrir mi Excel donde llevo el calendario. En la plataforma está muy lentita. Introducción al derecho. Estoy en el G. Introducción al derecho G. Ok, gracias. ¿Sí son del G todos? Yo sí. Yo sí. Yo soy también. de la de F. Ok, si quieres anota mi número y te hago llegar toda la información. Yo por lo regular, como trabajo en oficina y la verdad mi computadora de oficina y la de mi casa es libre, o sea, 100% mía, nadie más tiene acceso. Entonces yo entro temprano en las plataformas y les mando a mis compañeros en los grupos las ligas para que siempre tengan su liga para la clase, por los que no tienen oportunidad o una computadora en su horario laboral. Es mi granito de arena, pudiera decir, para con mis compañeros. Sí, muchísimas gracias, Gracias. Entonces, digo, pues si quieren anotar mi número y se los hago llegar aquí todo lo que nos compartan. De la semana pasada que no pude entrar a la clase, igual la Liz sí subió la diapositiva, si hay una diapositiva descargada. Esa yo la descargué, yo todo lo que veo de documentos y apoyo lo descargo. Ah, sí está la diapositiva entonces de la clase pasada. De la clase pasada sí. Sí, maestra. De hecho, yo no he tenido problemas en descargar las diapositivas. He tenido acceso a todas las que ha presentado en la clase. Sí. Ah, ok. Ah, qué bueno que me dicen, porque ya me estaba asustando. Dije, no sé qué está pasando. Y ahorita yo nada más tenía una duda porque veo que se subieron varias tareas. Por ejemplo, hay una abierta el día 11, otra el día 15, y hay unas que dicen que no tienen fecha de cierre, que son como cuestionarios. Esos son como tipo para ir practicando para el examen. Sí, sí, de hecho esas sí no tienen fecha de cierre. Precisamente de la clase pasada hay un cuestionario que todavía está abierto. Pero pues si tienen la oportunidad de contestarlo, pues mejor. Y yo casi trato de sacar todas mis tareas entre viernes y sábado, que luego el domingo está esto, pero saturado. Sí, todo mundo ese día. Pero bueno, entonces ya todos No, tienen el número de Dinora. ¿Alguna duda, otra cosa? De mi parte, no, maestra. Ok. Entonces, nos vemos la próxima clase a la misma hora por el mismo canal. Que tengan muy bonito viernes. Igualmente. Muchas Igualmente, gracias. maestra. Igualmente, maestra. Cuídese. Saludos a igualmente, Liz, muy todos. bien. Bye, compañeros. Adiós.